Si estás pasando un proceso o estás pensando en divorciarte, creo que ahí diría, es clave que trates de limpiar un poco tus finanzas y ver si tienes esa posibilidad de empezar un negocio desde ya para que puedas tener un ingreso constante que es más hacia mediano o largo plazo. También creo que está bueno que desromanticemos un poquito esta idea de emprender, ¿no? Porque escuchamos, no, pues es que sí, sé tu propia jefa, genera tus propios ingresos, flexibilidad, lo haces cuando quieres. No, no, no. El emprendimiento es una cosa seria, es una cosa que va a requerir de mucho tiempo. Por más experta que seas en algunas cosas, emprender no es fácil. Lo que pasa es que sí creemos que tiene muchas más ventajas que desventajas. El divorcio es un momento difícil en la vida de cualquier persona, pero para las mujeres puede ser aún más desafiante. No solo nos enfrentamos a los cambios emocionales, sino que también debemos lidiar con los retos financieros. Las fundadoras de este podcast ya pasamos por ahí. Sabemos lo negro que se ve el túnel y en este espacio queremos compartirte nuestras experiencias para que no te sientas sola. Hablaremos de cómo proteger tu salud financiera durante la separación y el divorcio y te daremos consejos prácticos para tomar el control de tu dinero y asegurarte de que tu futuro financiero y el de tus seres queridos esté protegido. Bienvenida. Bienvenidas, velaras. Esperamos que estén teniendo un excelente día. Estamos muy emocionadas de estar aquí otra vez con ustedes para hablar de un tema que nos súper apasiona, el emprendimiento. Soy Jessica Oliván y me acompaña como cada episodio mi socia y amiga Pame Holman. Hola, Pame. Hola Jessy, y un placer para mí volver a compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos regalan su tiempo y nos escuchan y además que nos echan porras, ¿no? Porque Ya sé. estamos muy contentas de verdad poder continuar con este lindo proyecto. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, como algunas se recordarán, en el episodio pasado hablamos de cuáles son las bases para iniciar un negocio por cuenta propia. Dimos algunos tips, algunas ideas, cómo encontrar tu pasión, el talento, etc. Si no lo has escuchado, quizás quieras oírlo y volver a o escucharlo después, pero no te lo pierdas porque la verdad es que dimos varios tips interesantes. O sea, les di muchas recomendaciones sobre buscar tu pasión y lo que te gusta y para que veas que hoy otra vez me lo van a dar, pero creo que es importante que lo revisen así como lo has dicho, que lo escuchen como para tener un poquito de contexto de lo que vamos a hablar. Exacto, exacto. Y bueno, como quizás algunas se puedan estar preguntando, ¿qué tiene que ver esto del negocio con mi divorcio? ¿No? Y entonces, la primera causa a nivel mundial del divorcio, adivinen cuál es el dinero. En Velar estamos convencidas de que la salud financiera de las mujeres y su autonomía económica son claves, son fundamentales para vivir mejor nuestra vida. Por eso traemos a la mesa el tema del emprendimiento como un camino para lograr nuestro bienestar financiero. Entonces, Pame, vamos a arrancar de lleno con esto. Yo te voy a dar algunas razones que considero que son una opción para emprender después del divorcio y tú dime si estás de acuerdo con ellas, quitarías una, sumarías otra, ¿va? Si estás pasando tu proceso de divorcio o estás recientemente divorciada o incluso si ya estás divorciada, si no trabajas, esa es una razón. Si no tienes entradas de ingreso que no dependan de tu pareja, como podría ser una pensión alimenticia o algo similar. Si trabajas, pero quieres generar más ingreso. O si lo has pensado un montón y necesitabas una señal, este podcast es tu señal. ¿Qué opinas? Lo que haría es describir un poco el porqué de esas razones que estás citando. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene un divorcio, la independencia financiera puede ser un objetivo importante. Entonces, como que emprender te brinda la oportunidad de tener el control de tus finanzas y no depender completamente del ingreso de una pareja. Porque estamos de acuerdo que no es lo mismo cuando haces parte de un hogar y tienes dos ingresos y ya cuando te divorcias o te separas, pues prácticamente ese ingreso se divide. Entonces, no sabemos si la otra persona no va a aportar
por ejemplo, si tienes hijos, al cuidado de los hijos, pero si no tuvieron no hay ningún lazo que los ate por lo que tú tengas que tener algún ingreso de dependencia de tu pareja, pues vas a tener que empezar a identificar cómo vas a poder tener ese control en tus finanzas, traer nuevos ingresos. Hablaría, por ejemplo, de la flexibilidad. Entonces, por ejemplo, el emprendimiento le permite a uno tener tus propios horarios y prioridades. Y esto, digamos que es principalmente beneficioso si eres una madre soltera, cabeza de hogar y tienes que estar en tu casa, o necesitas flexibilidad para adaptarte a tus nuevas circunstancias familiares. Por ejemplo, cuando nosotras empezamos a emprender, yo acababa de renunciar hace muy poco como a mi trabajo de 15 años. Y creo que no hubiera podido estar en un horario laboral y en un trabajo que demandaba mucha concentración y mucha responsabilidad y pasar ese túnel negro, por decirlo así, ¿cierto? Es como que necesitaba el tiempo y yo me acuerdo, por ejemplo, dentro de mis anécdotas, alguna vez que necesitaba llorar, ¿cierto? Y yo te dije como, amiga, un día no puedo. No puedo estar, no puedo avanzar, necesito un tiempo y necesitaba ese tiempo y ese día para llorar. Muy probablemente si hubiera estado trabajando no hubiera podido llamar a mi jefe eh, a decirle necesito llorar, me hubiera mandado, no sé, para la porra. En el episodio pasado hablábamos de un tema de mucho cliché, que es el que les traía al inicio de la conversación y hablábamos de la pasión y el talento. Y es que sí es cierto que muchas personas tienen pasiones y talentos que se pueden convertir en un negocio rentable y emprender te permite trabajar en algo que realmente te apasiona. Digamos que lo traíamos a la conversación en el episodio pasado, porque uno puede emprender y puede montar cualquier negocio. El ser humano tiene totalmente la capacidad de aprender en lo que se desarrolle y demás, pero claramente uno va a tener una curva de aprendizaje mayor, ¿cierto? Entonces, si de pronto emprendes en algo que ya conoces, en algo que te apasiona, pues muy probablemente ese emprendimiento va a salir avante más rápido que si tienes que aprender, no sé, desde cero un negocio que muy probablemente tengas en tu cabeza y que consideres que te va a poder generar ingresos, pero que te va a traer un tema de digamos, de mucho tiempo para poder capacitarte y llevarlo adelante. Y por último, diría yo, reinvertirse, porque cuando pasas en un divorcio, normalmente significa un nuevo comienzo. Pues eso es lo que uno trata, ¿no? Cuando uno tiene un divorcio y es de volver a empezar. Entonces, emprender puede ser una forma de reinventarte a ti misma y buscar nuevas oportunidades. Y también de tener la opción de conocer nuevas personas, de buscar nuevos aires y de encontrarte a ti misma. Quisiera como bajar un poquito a tierra también el tema de, primero decir que no creo que Pam esté sugiriendo que hay que salirse del empleo para poder llorar a gusto durante el divorcio, ¿no? Ojo con eso porque obviamente en el caso de Pame, que fue el mío también, tuvimos esa facilidad y entonces vemos al emprendimiento definitivamente con esta flexibilidad para precisamente poder llorar cuando uno quiera, ¿no? En vez de ponerse en la agenda de 8 a 8:30, pues poder llorar. Entonces, si estás en un proceso, estás pasando un proceso o estás pensando en divorciarte, creo que ahí diría, es clave que trates de limpiar un poco tus finanzas, asegurarte de que estás entendiendo estos temas y ver si tienes esa posibilidad de empezar un negocio desde ya para que puedas tener un ingreso constante que es más hacia mediano o largo plazo. También creo que está bueno que desromanticemos un poquito esta idea de emprender, ¿no, Pame? Porque típicamente escuchamos, no, pues es que sí, sé tu propia jefa, genera tus propios ingresos, flexibilidad, lo haces cuando quieres. No, no, no. El emprendimiento es una cosa seria, es una cosa que va a requerir de mucho tiempo. Por más experta que seas en algunas cosas, que también lo mencionó Pame, emprender no es fácil. Lo que pasa es que sí creemos, tanto Pame como yo, que tiene muchas más ventajas que desventajas. Ya que estás hablando de eso, y sí, y gracias por traerlo a la mesa, es muy válida la observación que me haces, porque claro, yo en el episodio pasado les conté y en los anteriores que efectivamente yo pude hacerlo
porque tenía unas finanzas organizadas y porque me programé teniendo un colchón. Entonces, en mi caso personal, este fue el mejor escenario. Pero yo tengo amigas que su mejor escenario para inclusive poder salir del duelo era poder trabajar y tener su trabajo y poder seguir desarrollándose profesionalmente. Entonces, creo que Ujú. sí es importante dejar claro que aquí contamos las historias personales, contamos nuestras experiencias, eh, y la idea es que cada una pueda tomar como de pronto ciertos aprendizajes, pero no necesariamente esta es una verdad dicha, ¿no? Esta puede ser una de las, no sé, millones de experiencias que una mujer pudo tener. En mi caso y en el tuyo fue bueno, pues independiente en general fue, digamos que fácil, porque sí hemos escuchado muchas historias como, De Dios terror. mío, de terror, exacto. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, no estamos precisamente dando pasos de una receta, sino más bien compartiendo y usen lo que les sirva y lo que no, pues lo desechan. O sea, este es un espacio precisamente para eso, ¿no? Y nos encantará absolutamente leer en sus comentarios, tanto en Spotify como en YouTube o redes sociales, qué opinan justamente de este tema, porque pues cada quien habla de cómo le va en la feria, decimos en México, ¿verdad? Si me fue increíble, yo te voy a decir, ay, no, pues es que tienes que ir a la feria cada 8 días. Pero si no te fue tan increíble, seguramente vas a decir, la feria es horrible y no te la recomiendo. Y así es con todo en la vida. Entonces, no tenemos la verdad absoluta, como lo dijo Pame, pero sí creemos que para que puedas tener, independientemente en la fase de tu vida en la que estés, independientemente de la edad que tengas, independientemente de si tienes dependientes económicos o no, que acuérdense que ya les dije que no nada más es tener un hijo o una hija, es tener a cargo la manutención, por ejemplo, de su padre, madre, de mascotas, tener una hipoteca, no sé, todas esas cosas, ¿verdad? Incluyen, digamos, las obligaciones financieras y las dependencias económicas. Entonces, independientemente de dónde estés, sí creemos que generar una nueva línea de ingreso que se pueda llegar a convertir en un negocio propio, en un emprendimiento y ojalá en una empresa en unos años, puede ser un camino para la autonomía económica y para llegar a ese bienestar financiero que cada una de ustedes, cada una de nosotras lo puede y lo debe definir en sus propios términos. Entonces ahí vamos a pasar a hablar de ventajas y desventajas de crear nuestro negocio por cuenta propia. Eh, yo veo varias ventajas, como ya decía Pame, un poco no un poco, bastante flexibilidad. Tú puedes acomodarte las horas de tu día como mejor hagan sentido a tu rutina. Otra ventaja es que si a lo mejor tienes hoy un ingreso fijo a través de un empleo de tiempo completo, tiempo parcial, a medio tiempo, puedes empezar a generar algo, aunque sea poquito, pero que pueda en unos meses empezarte a generar una línea extra, una línea adicional, ¿no? O quizás tienes ahorros y puedas empezar por ahí. Pero independientemente de eso, creo que hoy en día cada vez más mujeres estamos entrando precisamente al mundo del emprendimiento. Y está increíble porque obviamente estamos abriendo espacios en donde no solíamos estar hace todavía muy pocos años. Entonces, es un tema de independencia financiera, pero también es un tema de cómo vivir nuestra vida y cómo vivir nuestros talentos y compartírselos al mundo, ¿verdad? Literalmente. O sea, yo creo que si sientes que tienes un talento, puedes explorar la vía de generar o de empezar un negocio por tu cuenta en ese talento, como te decía Pame, y compartirte al mundo, o sea, date al mundo, porque creo que todas tenemos algo que aportar a la sociedad. ¿Qué otra ventaja le ves, Pame, a iniciar un negocio por tu cuenta? Creo que has dicho algo de tener tu propio horario, pero cuando uno emprende no tiene horarios. Y eso es lo que le va a quitar el romanticismo que hablabas al principio, porque uno dice, ay, voy a tener el control total, voy a ser mi jefa, voy a tener el control sobre las decisiones comerciales, lo que me va a permitir adaptarme rápidamente a los cambios y, ups, ya no tengo horarios de 6 horas diarias, sino de 8, de 10. Claro, porque el mismo
reto te exige hacerte todo. Además que tú lo decías también muy bien en muchas conversaciones que teníamos y es, ahora somos la CEO, ¿cierto? CEO. Y entonces es como, ya soy la presidenta, la que manda, pero no, soy la Chief Everything Officer. O sea, soy la que hago todo, la que plancho, la que lavo, la que organizo, la que pago la nómina, la que hace el marketing. Tienes que ponerle tiempo adicional para que tu negocio despegue. También está el tema de la incertidumbre. Ya no vas a saber cuándo te llegan los recursos, a menos de que ya tengas una base sólida de clientes. Entonces, inicialmente el emprendimiento puede ser un incierto, no hay garantía de éxito. Entonces, hay que enfrentar varios desafíos financieros y emocionales a lo largo del camino. Por eso es que uno no puede romantizar el emprendimiento y no puede decir como salte de tu trabajo ya, que esto te va a asegurar el éxito. De hecho, lo que uno debería recomendar es tienes que tener muy bien organizadas tus finanzas y no solo de 6 meses. En mi caso, yo por ejemplo tenía un colchón muy organizado de 2 años para poder tener la tranquilidad de emprender, porque no es lo mismo emprender pensando en que tienes que pagar los servicios, los colegios y demás, a emprender pensando en cómo desarrollar nuevas ideas. Me encantan esos puntos porque es la verdad, ¿no? O sea, es la experiencia que tenemos, nuestra verdad, es la experiencia que tenemos con Velara. Entonces, vamos, o quisiera separar un poco un tema, porque obviamente en la audiencia hay mujeres que ya saben que quieren emprender y ese es su próximo paso y están buscando cómo hacerlo y quizás por eso nos están escuchando. Pero también puede haber otras que precisamente ni idea tienen o no saben si ese es un camino para ellas. Entonces, hablemos un poquito de un negocio por cuenta propia, un autoempleo probablemente, o un negocio que tienes un poquito al lado, pero que tienes también tu empleo o tu salario fijo. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Para las que están pensando que hoy tienen un trabajo, no ganan lo suficiente, pero tienen algunos beneficios de los que no se quieren despegar porque obviamente eso da un montón de miedo, etcétera, pero que tienen este gusanito, esta cosquilla de iniciar un negocio propio, es posible y de hecho es la mejor recomendación que nosotras desde Velara hacemos y vamos siempre a hacer. Si tienes un empleo, sigue en ese empleo, pero ya inicia lo más pronto posible. Si ya sabes que es el camino y tienes esa necesidad y esa pasión y esa cosquilla, inicia tan pronto como puedas a crear esa idea, definirla y sal a vender lo que sea que quieras vender. De manera tal que mientras sigues trabajando y vas teniendo tu ingreso seguro, lo cual te impide un estrés financiero, que puede ser mortal, estás iniciando tu propia idea de negocio, ¿vale? Entonces, ese es como un primer escenario. Un segundo escenario es que ya tienes un negocio, tienes tu empleo y quieres ya abandonar el empleo porque crees que ya estás lista. Aquí los consejos o el consejo que acaba de dar Pam es claro. Tienes que asegurarte de que tus finanzas personales y de tu negocio están lo más sanas posible. Y para eso tienes a Velara. O sea, vamos a ir en otros episodios y también con todos los videos que tenemos en YouTube y la página web y redes sociales. Puedes irte informando con todo lo que hemos hecho ahí para ustedes, desde blogs hasta videos, etcétera, de, o sea, qué es lo que no puedes perder de vista cuando estás emprendiendo en términos de tus finanzas. Y el otro escenario es todas estas que, bueno, ok, me estoy divorciando o me acabo de divorciar, yo dejé de trabajar hace mucho tiempo porque pues me dediqué a mis hijos, a mi familia y ahora no sé por dónde empezar. Empieza por donde sea, pero empieza. No dejes que el síndrome de la impostora, esa vocecita que a veces nos da muchísimo palo en la cabeza de no eres capaz, no vas a poder, cómo se te ocurre, en qué cabeza cabe, no dejes que esa voz interna te frene para hacer algo que vas a tener que terminar haciendo, porque al final del día, de alguna forma, te vas a tener que mantener. Y otra vez, si tenés dependientes económicos, más aún. Entonces, inicia ya. Acá creo que hay muchos temas también emocionales, Pame, coincidirás conmigo,
que la pareja pudo habernos machacado muchísimo que no servíamos para nada, o que no éramos capaces para ciertas cosas, o que nosotras nacimos para ser mamás, o que cualquier barrabasada que nos pudieran haber dicho, a veces se nos queda como un tatuaje. Entonces, vamos a trabajar también esa parte para que podamos tomar la decisión y sobre todo, más que la decisión es la acción. Aquí las invitamos a que se muevan, a que hagan una cosa, aunque sea chiquita, cada día, para que puedan ir acumulando esa disciplina, formando un nuevo hábito y empiecen a salir adelante, ¿no? Y aquí quisiera hacer una acotación porque lo que tú has dicho es muy válido y ni siquiera a veces pasa en la casa, a veces también pasa inclusive en los mismos trabajos, ¿sabes? Como que te encasillas tanto en lo que has venido haciendo durante tantos años que crees que no puedes hacer cosas diferentes. Y ahí va el porqué para mí, independiente del resultado monetario, por decirlo así, eh, vaya a tener el emprendimiento porque todos deberíamos emprender. Y es que emprender te trae a la mesa un sinnúmero de aprendizajes que no lo vas a poder hacer y tener estando en un empleo, porque a ti te contratan para un empleo muchas veces con un objetivo específico a desarrollar, a poner y a tener un rol en un cargo, ¿cierto? Pero más allá, muy probablemente no vas a tener que interactuar con el área jurídica o muchas veces no con el área de marketing o muchas veces no con, no sé, con diferentes áreas en los que se puede desarrollar una empresa. Entonces, cuando tú emprendes, sí tienes que empezar a aprender cómo ser más, ni siquiera resiliente, sino recursivo, ¿cierto? Y cómo salir de inclusive de esa frustración que te genera el que algo no te haya salido bien. Y no necesariamente cuando uno es exitoso en su trabajo, quiere decir que vaya a ser igual de exitoso en el emprendimiento. Entonces, eso también hasta te trae un tema de desarrollo personal, de cómo manejas el fracaso, de cómo, qué otras áreas de tu vida tienes que trabajar y desarrollar. Entonces, por eso el emprendimiento es tan, tan valioso. Inclusive hasta dentro de las mismas empresas debería haber espacios donde las personas puedan aportar nuevas ideas para poder generar nuevos productos o desarrollos. Sí, de acuerdo. De hecho, en muchas empresas sí hay, o sea, lo que se conoce como intraemprendimiento es precisamente esto, ¿no? Hacen a veces hasta concursos para promover con los empleados precisamente que compartan sus ideas innovadoras, etcétera, pero yo estoy de acuerdo contigo. Todas deberíamos emprender en algún momento. Así fuese solo para intentar y para probar, creo que todas deberíamos porque trae estos beneficios que mencionas consigo. ¿Cuántas páginas web hemos hecho en Velar? ¿Varias? O sea, hay tantas cosas que uno piensa hilar en chiquito, en pequeño, de verdad que te trae mucho conocimiento. Entonces, sin romantizar una vez más el emprendimiento y que uno tenga que salir a emprender, estas son cosas positivas que puede traer desde el tema de desarrollo personal. Me encanta esa conclusión para pasar al siguiente punto, que es cómo desarrollamos un modelo de negocio que sea rentable y que sea diferente a lo que ya existe en el mercado. Porque claro, acá algunas nos preguntarán, bueno, pero, o sea, ¿cómo sé en qué emprender, no? Ya hablamos. Bueno, si tienes algo de talento, alguna habilidad, alguna pasión. Nosotras cuando empezamos a emprender, el primero, quizás los 2 primeros años, entramos a un montón de programas de aceleración, de incubación, nos hicimos acompañar, ¿cierto, Pame? De un montón de Ajá. mentores y mentoras. Interesante, eso quizás lo vemos en otro episodio de emprendimiento, ¿no? Como hay algunas directrices similares, pero muchas veces también te dicen cosas opuestas. Entonces, recibir esa guía también tienes que tener cierta inteligencia emocional y cierta capacidad para... Pero hablando de negocios, más algo que voy a iniciar, Jess, Pam, ahorita estoy saliendo, ¿no? Del ojo del huracán. O sea, ¿qué hago? ¿Qué encuentro? Ajá. Yo diría que empieces por donde la intuición te dice. O sea, por donde puedas. Por ejemplo, si sabes hacer macramé, si sabes hacer galletas, si tienes una letra preciosa, puedes hacer lettering, pero que busques algo que puedas vender. Obviamente después, ¿cómo generamos ese modelo de negocio rentable? Ese es todo un camino y un proceso.
Pero con lo que yo quisiera que se quede nuestra audiencia, Pame, a ver si coincides, es que se animen a dar el paso. Porque si esperamos demasiada guía, si nos imaginamos que tenemos que entrar a la escuela otra vez o prepararnos en un programa, o sea, yo soy pro aprendizaje 100%. Yo, vamos, cada año hago algún estudio nuevo, pero no es el punto es que tomes acción porque necesitas generar ingresos. O sea, punto. Para mí, saliendo del divorcio, no te queda de otra que ponerte las pilas y arre, como decimos en el norte de México. Va muy en coherencia con lo que hemos venido hablando, ¿sabes? Yo sí creo que tiene que ver con algo que a uno le guste, porque al final esto es lo que vas a desarrollar. Entonces, y además va a mutar, porque uno empieza con una idea y esto se empieza a desarrollar, no sé, o sea, como que empiezas en este ejemplo que estabas diciendo de voy a hacer galletas y terminas haciendo lasaña. Es válido, va ligado a la cocina, tu amor por la comida saludable, si por ejemplo es el caso, o por el gusto por poder sentar y entregar a través de esa experiencia de la cocina el amor, pero no necesariamente si empezaste con galletas vas a terminar con la galleta. O sea, va a mutar. Entonces, por eso sí tiene que haber como una intención sobre algo que te gusta, pero sí, hay que intentarlo. Y muchas veces no es la plata. No necesitamos capital, es de a poquitos. De esa suma de esfuerzos es que se van creando los emprendimientos. Y también de ser tercos. Y que la gente cuando te dice que no, no necesariamente es porque no funcione, sino porque tal vez tengas que debatir más esa idea, tienes que aprender más sobre el segmento en el que te quieres desarrollar, sobre el mercado. O sea, yo hoy en día creo que hay mercado para todo. Lo que pasa es que también lo es mucho cuando empiezas a emprender, que te hablan del timing, ¿cierto? Del tiempo adecuado. Muy probablemente, y creo que lo leímos en algún lugar, y es, YouTube nació hace 20 años y la primera persona que lo trajo a la mesa se quebró porque no era el momento adecuado. Y ya 10 años después, la persona que lo fundó, pues imagínate, hoy es el CEO de YouTube, o sea, tiene un súper emprendimiento. Sí debe haber un timing correcto, debe haber también una idea en el momento correcto y también la persona tiene que estar segura de lo que está haciendo y tú lo dijiste también es no dejarse influenciar también por el entorno, porque cada persona tiene una experiencia y muy probablemente a ella no le dio, pero no significa que a ti no te vaya a dar. Yo lo que digo es, toma acción en lo que sea que quieras hacer, en lo que consideres 100% contigo que te tiene que gustar, porque pues no vas a hacer algo que no te guste, ¿no? Pero asegúrate que tienes tus finanzas en orden o lo más en orden posible, porque de ahí puedes partir con un pasito un poquito más seguro. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar, Pame, de consejos como para arrancar, ¿no? Siempre hemos hablado y nosotras ya aprendimos. La monetización es la reina. ¿Qué es la monetización? Es vender un producto o un servicio y no va a haber nada que supere a la monetización. ¿Ok? Porque hoy escuchamos que inversiones, inversión de capital de riesgo, de emprendedor y no sé qué, y está padrísimo, pero eso ni es para todos, ni es al inicio tampoco. Entonces, ten muy clarito que lo que hay que hacer es vender. Por cierto, decimos galletas, decimos macramé, decimos, y se oye muy feminizado, pero también pueden ser, por ejemplo, si domino un segundo idioma, puedo dar clases, puedo hacer traducciones no oficiales, eres financista y entonces se te dan muy bien los números, pues apoya a alguien, véndele tus servicios, o sea, no nada más es inventarte cómo construir un producto, cómo hacer una caja, cómo hacer un celular o cómo hacer una botella de agua, es también todo lo que hemos aprendido a través de la vida o lo que estudiamos en la escuela, universitaria o no. O sea, ¿qué podemos brindarle al mercado? ¿Dónde vemos una necesidad? Abre los ojos, estate atenta de en dónde ves una necesidad y empieza por ahí. Obviamente siéntate, haz tu investigación, dile a la inteligencia artificial, a Bard o a ChatGPT, oye, explícale muy bien, a mí me gusta hacer esto, esto y esto y quiero generar un producto o un servicio relacionado, ¿qué me recomiendas? Y verán cómo les asiste con algunas ideas. Entonces, una maravilla. Ese podría ser nuestro segundo amor.
Ya no hay pretextos de es que no sé por dónde empezar. ¿Y cuántas veces no escuchamos eso, Pam? Es que no sé por dónde empezar. Empieza por sacarte la polilla de la cabeza de que no sabes por dónde empezar y de que no tienes con qué empezar y que no tengo dinero con qué empezar y que no tengo tiempo. Empieza por ahí y hazlo, porque hoy hay más que nunca información, recursos sin costo, etcétera. Pero bueno, entonces regresamos ahora sí por ejemplo, ¿dónde obtenemos financiamiento para iniciar el negocio? La monetización es la reina. Ojalá tengas ahorros, esa podría ser otra fuente para empezar. Obviamente tienes la opción de inversión de amigos y familiares, o inversión o préstamo de amigos y familiares. Hay que tener condiciones claras, que podemos profundizar en eso, y los créditos. Pero, ¿qué consejos nos darías tú, Pame, de cómo obtener capital inicial, capital semilla para arrancar nuestro negocio? Ya desde cuenta que ya lo tenemos definido, ya encontramos la pasión, ya sabemos qué queremos hacer. ¿A dónde voy? ¿Cómo empiezo para obtener un poquito de plata, algo de dinero para arrancar? Pues yo creo que la respuesta podría ser obvia, pero no lo es porque depende de cada persona. Y dicho esto, ¿a qué me refiero? Es a que yo te podría decir que lo más fácil es utilizar los recursos propios, pero pues eso es un riesgo porque pues al final son tus recursos. O la segunda opción es sacar un crédito, pero si no tienes la certeza de que efectivamente ya estás vendiendo, pues eso te puede traer estrés, un estrés adicional y sumar incertidumbre, entonces te vas a ahogar pagando las deudas y súmale que además tendrías que tener un buen conocimiento de cuál es la tasa de interés, cuál es el plazo adecuado. Yo creo que realmente si es una idea buena, la mejor podría ser Family, Friends and Fans. O sea, como que alguien invierta en ti para que tú puedas desarrollarlo, ese sería el ideal. Y si no, pues definitivamente ir de a poquitos y que ese mismo producto te vaya dando la caja para que tú puedas ir creciendo, ¿cierto? Sí, Es muy fácil. ya nos estamos alargando, pero les tenemos que hablar del flujo de caja y todas esas cosas. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Si no hay ahorros, probablemente intentar primero generar propio flujo de caja, y si no se logra, se intenta primero, y si no se logra, entonces sí ya acudir a amigos y familiares para... Por ejemplo, un Entonces, banco no te va a prestar al inicio, vas a no. tener que hacerlo como a título propio. Sin Entonces, embargo, las fintechs sí te pueden prestar, hacer créditos pequeños y puedes arrancar. Pero si tienes preguntas sobre fuentes de financiación o financiamiento, búscanos en redes sociales o déjanlo en los comentarios para poder saber dónde está la mayor demanda y podemos hablar de eso más específico, porque eso es un tema como muy largo y obviamente hay que fijarse en muchos temas legales, términos y condiciones, ¿no? Etcétera, pero bueno, digamos que esas son un poquito las fuentes para repetir, sumarizar la monetización, ahorros, inversión o préstamo de amigos y familiares y créditos, no como último recurso, sino como decía Pame, dependiendo de la etapa de madurez que tenga tu negocio, es una opción o simplemente no es. Y hablando de algunos consejos muy, muy prácticos o más como tips o capsulitas así de que no se les pueden olvidar, aspectos legales, administrativos, financieros. Haz un presupuesto. Sea que estés iniciando, sea que apenas es una idea en tu cabeza, sea que ya arrancaste y estás en eso, haz un presupuesto. El presupuesto el concepto, la herramienta está como corrupta, o sea, todo el mundo habla de presupuesto y a la vez toda la gente le tiene miedo al presupuesto. No le tengas miedo al presupuesto. El presupuesto puede ser tan simple como tú quieras, pero nada nunca va a superar que tus números estén escritos en un Excel o en un cuaderno y que te permita ir controlando tu dinero. Lo poco, mucho que tengas, que te lo puedas ir controlando. Vamos a poner en las notas nuestro blog de cómo hacer un presupuesto. Tenemos blog, tenemos videos, tenemos planillas para que las usen, pero por favor hagan un presupuesto. Esa es la primera tarea. Luego, yo sugiero que desde el meritito inicio, si posible, separen las cuentas de su negocio de sus cuentas personales. O sea, nada de que, pues como es mío, pues entonces me pido, me presto, me quito, me regreso. Porque lo utilizo como caja menor. No, no. Sí, como caja chica, decimos en México, exacto.
Entonces, eso es un muy mal hábito financiero que lo tenemos muchísimo en América Latina y el Caribe. Entonces, ojo con eso, separa tus cuentas. Págate un salario, aunque sea minúsculo, pero págate un poquito, que tú sepas que ese monto es tu salario por el trabajo y el tiempo que le estás poniendo a tu negocio. Que sea tu negocio no quiere decir que le tienes que dar tu vida, tu sudor, tus lágrimas y tu sangre. O sea, se las vas a dar. Pero que haya una claridad, ¿cierto, Pame? De que por lo menos, o sea, aunque tú seas la dueña, eres una empleada de tu empresa. Y es que el presupuesto no solo te sirve para mirar los gastos y controlar los gastos, también te sirve para identificar cuánto tienes que vender para poder cubrir esos gastos. Te sirve como un flujo de caja proyectado, o sea, Y mi último tip sería establece un fondo de emergencia, tan pronto como puedas. ¿Qué es un fondo de emergencia? un fondo que tú vas guardando para poder tener la cobertura de 3 a 6 meses de tus gastos básicos, que te pueda soportar en algún momento de emergencia, como su nombre lo indica, y puedas echar mano de ese ahorro. Buenísimo, fácil, fácil, fácil se las pusiste. Entonces, este fondo de emergencia es diferente y separado de tus ahorros, diferente y separado de tus inversiones, si las tuvieras, diferente y separado de tu presupuesto familiar o personal. Otra cosa, ese fondo de emergencia está ahí para emergencias, para solucionar problemas o retos de esos que la vida casi no nos pone, que son totalmente inesperados. Entonces, súper importante establecerlo tan pronto como sea posible. Y no me vayan a decir que es que, ay, no, pues no, Jessica, estás cañona. Tú quieres que tenga ahorros, que tenga inversiones, que tenga fondo de emergencia. Pues sí, sí quiero que tengan todo eso. Para eso estoy aquí, por eso estoy invirtiendo mi tiempo en Sí este se podcast. puede. Y Porque sí se sí se puede. puede, exacto, sí se puede. Nosotras podemos y nosotras no nacimos pudiendo o sabiendo esto. O sea, nosotras también nos tuvimos que decir un día, ok, ya basta. Tienes que tener un fondo de emergencia, tienes que ahorrar, tienes que aprender a invertir, te tienes que soltar en estos temas. O sea, Pame es financista y ella ama los números. Yo no soy financista, hoy amo los números, pero yo no los amaba de pequeña ni de joven. O sea, yo ganaba dinero para gastármelo, porque la vida se vive una vez, YOLO, no. Sí nos lo merecemos y sí se vive la vida una sola vez, pero hay que vivirla de una manera inteligente para que la vivamos en serio y así fregón. Ok, ya nos vamos a despedir porque nuestra productora nos está diciendo que ya nos emocionamos y nos pasamos de la raya. Entonces, no voy a hacer resumen, pero si quieres hacerlo tú, vuelve a escuchar el episodio y déjanos todas tus preguntas, todos tus comentarios, toda la retroalimentación constructiva es súper bienvenida. Igual si no te gustó, pero de una forma bonita, te leemos. Les quiero recordar de suscribirse al podcast en Spotify y calificarlo con todas las estrellas posibles, o sea, 5 en Spotify. Y también nos pueden escuchar y ver en YouTube en Velara FinTech. Y por último, pues nada, así cerramos este episodio, pero no sin antes darles las gracias por escucharnos y nos oímos o nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio. Bye. Adiós.